Mis saludos para todos los estudiantes de octavo grado, profesores y familiares que los acompañan en esta etapa de preparación desde sus hogares. Hoy vamos a continuar sistematizando contenidos, pero esta vez lo vamos a hacer de la unidad número 2, el dioxígeno. Sustancia que, como ustedes conocen, tiene una gran importancia para la vida en la Tierra, tanto para los animales, las plantas y para los seres humanos. Pero quiero recordarles que el dioxígeno es una sustancia que en su composición presenta átomos de oxígeno, átomos que, como ya ustedes conocen, se agrupan formando moléculas. Es por eso que en este encuentro vamos a dedicarnos fundamentalmente a trabajar lo relacionado con el átomo de oxígeno y los niveles de energía. Y ese es el tema que les propongo. Vamos a abordar diferentes aspectos relacionados con el átomo de oxígeno y veremos cuáles son las partículas fundamentales del átomo, cómo se distribuyen los electrones en niveles de energía y sobre todo vamos a trabajar a partir de la información que podemos extraer de un diagrama de distribución electrónica, aspectos que son esenciales para dominar este contenido. El dioxígeno, ustedes conocen que es un gas a temperatura ambiente, un gas que ocupa el 21% de la composición del aire. Pero les propongo recordar, por la importancia que tiene, otras propiedades físicas de esta sustancia. Como ustedes recuerdan, es un gas incoloro, inodoro e insípido. Recuerden que estas propiedades lo que significa es que es un gas que no tiene color, que no tiene olor y que no tiene sabor. También es algo más denso que el aire, es poco soluble en agua, pero aún esa poca solubilidad que tiene permite la vida acuática. Por eso es que pueden vivir los peces y otras especies en ríos, mares, océanos. También presentan temperaturas de fusión y temperaturas de ebullición relativamente bajas. Y quiero recordar que la temperatura de fusión es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de sólido a líquido y la temperatura de ebullición es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de líquido a gas. Esto no hace falta que lo copien, aparece en su libro de texto en el epígrafe 2.1 de la página 32 y ustedes después pueden volverlas a leer y tomar notas si así lo desean. Ya les comentaba que una de las propiedades físicas del dioxígeno son las bajas temperaturas de fusión y de ebullición. Y uno de los objetivos del grado es que ustedes sepan explicar por qué son bajas las temperaturas de fusión y de ebullición de una determinada sustancia. En este caso, el dioxígeno. Y es precisamente porque ya ustedes estudiaron que es una sustancia que está formada por moléculas diatómicas, es una sustancia molecular. Y cada molécula, como se le estoy indicando, está formada por dos átomos del elemento oxígeno. Recordemos entonces, ¿qué es un átomo? Un átomo no es más que una partícula compleja que está constituida por varias partículas atómicas. Y veamos las partículas fundamentales que constituyen a un átomo. En estas partículas están los electrones, los protones y los neutrones. No es necesario que copien, ustedes después pueden revisar la tabla 2.1 de su libro de texto, página 33. Y fíjense que aquí aparecen las partículas fundamentales que constituyen a un átomo. Los electrones, que su símbolo es E y el valor de su carga es 1 negativo, los protones, que se simbolizan con una P minúscula y el valor de su carga es 1 positivo, y los neutrones, como su nombre le indica, no tienen carga, son neutros, por eso es que su carga es 0. ¿En qué zona del átomo se encuentran cada una de estas partículas? Ya ustedes estudiaron que los protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Sin embargo, los electrones se encuentran en la envoltura.
Bien, esas son las zonas del átomo donde se encuentran cada una de estas partículas fundamentales. Ahora bien, ya ustedes estudiaron también que los átomos son eléctricamente neutros. ¿Recuerdan? ¿Y por qué son eléctricamente neutros? Precisamente porque la cantidad de electrones que tienen en su envoltura es igual al número de protones que hay en su núcleo. Por supuesto, si tenemos 8 protones en el núcleo, ¿cuántos electrones tiene que tener en la envoltura? 8 electrones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los valores de sus cargas son, en un caso negativo en los electrones y en el caso de los protones positivo. Por eso es que los átomos son eléctricamente neutros. Y esto es una nota importante que no hace falta que copien, es el primer recuadro del libro de texto de la página 34. ¿Por qué un átomo es eléctricamente neutro? Ya lo dijimos y ustedes lo conocen, porque el número de electrones en su envoltura es igual que el número de protones en su núcleo. Pero fíjense que esta información de que el átomo sea eléctricamente neutro es fundamental para poder entender después qué sucede o cómo podemos interpretar adecuadamente la distribución electrónica de un átomo de cualquier elemento. ¿Cómo se distribuyen los electrones en esa nube electrónica que forma la envoltura del átomo? Los electrones se distribuyen fundamentalmente por la energía. ¿Cómo? En capas, ubicados en capas o niveles de energía. Veamos entonces esta distribución electrónica de un átomo de oxígeno. Fíjense, no hace falta que copien la distribución electrónica, anoten solamente que es la figura 2.4 del libro de texto, página 34. Observen en esta distribución electrónica que tenemos. Bueno, tenemos por acá la energía y 2 niveles de energía. El primer nivel de energía es el nivel de menor energía, por supuesto, y es el que se encuentra más cerca del núcleo. En este primer nivel siempre vamos a ubicar como máximo 2 electrones, porque ese nivel admite 2 electrones. Cuando ya está el primer nivel completo, los electrones dan un salto energético para el segundo nivel de energía, que en este caso solamente hemos representado 6 electrones, porque el átomo de oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, como ustedes pueden apreciar en esta parte de la diapo donde le he puesto los núcleos de átomos de oxígeno. Y quiero que se fijen bien que todos tienen 8 protones en su núcleo. Es por eso que, por lo que vimos anteriormente de que el átomo es eléctricamente neutro, hemos representado solamente en esta distribución electrónica del átomo de oxígeno 8 electrones en total. 2 en el primer nivel, que es el nivel de menor energía y es el que está más cerca del núcleo, y 6 electrones en el segundo nivel de energía, que es el de mayor energía en este caso, y que está más alejado del núcleo. Ahora, vamos a centrarnos en los 3 núcleos de átomos de oxígeno que aparecen representados. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? Por supuesto, todos tienen la misma cantidad de protones. Y ya ustedes estudiaron que todos los núcleos de átomos que tienen la misma cantidad de protones en el núcleo precisamente, pertenecen al mismo elemento químico. Es decir, que todos esos núcleos de átomos que están representados, podemos decir que pertenecen al elemento químico oxígeno. Además, ya sabemos que todos pertenecen al mismo elemento químico, pero también podemos extraer de esta información que tenemos en pantalla el número atómico de este elemento. Recuerden que el número atómico no es más que el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Por tanto, en el átomo de oxígeno, ¿cuál es su número atómico? ¿Cuál es el número atómico de este elemento? A su número atómico es Z igual 8. Y ustedes estudiaron que el número atómico se representa con una Z mayúscula. Pero además podemos también tener otra información.
¿Cuál es la carga nuclear? ¿Cuál es la carga del núcleo de esos átomos de oxígeno que aparecen representados? Recuerden que la carga nuclear también coincide con el número de protones, porque los protones son las partículas que están en el núcleo y que el valor de su carga es positivo. Por tanto, la carga nuclear de este átomo es 8 más. Pero veamos otro ejemplo que no es necesario que lo copien porque eso aparece en la figura 2.5 de su libro de texto, página 35. Y me estoy refiriendo a la composición de núcleos de átomos de carbono. Observen los 3 núcleos representados, cuántos protones tiene, observen la distribución electrónica, cuántos electrones hemos distribuido. Por supuesto, teniendo en cuenta que es eléctricamente neutro este átomo de carbono, igual que el resto de los átomos, si tiene 8 protones en su núcleo, en su distribución electrónica representamos 8 electrones. 2 en un primer nivel de energía, el segundo nivel, aunque admite como máximo 8 electrones, solamente en este caso representamos 4 porque tenemos que completar en total 6 electrones. Si tuviéramos un átomo donde tuviera más de 10 electrones, tendríamos que representar 2 en el primer nivel, 8 en el segundo y el resto lo colocaríamos en el tercer nivel de energía. Entonces, ya sabemos que todos estos núcleos de átomos que aparecen representados pertenecen al elemento químico carbono. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma cantidad de protones en su núcleo. Pero además también podemos tener información de su número atómico. ¿Cuál es? 6, porque el número atómico por concepto coincide con el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. ¿Y la carga nuclear cuál será para este elemento químico, para los átomos de este elemento químico? Su carga nuclear es 6 más. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones en su núcleo. Fíjense toda la información que hasta el momento sabemos que podemos extraer de la distribución electrónica de un átomo. Porque por supuesto, si yo no les hubiera mostrado los núcleos de átomos de carbono, también pudiéramos saber su número atómico y su carga nuclear. ¿Por qué? Por lo primero que vimos, de que los átomos son eléctricamente neutros. Y si tenemos 6 electrones distribuidos, quiere decir que tiene 6 protones en su núcleo. Por eso su número atómico es 6 y su carga nuclear 6 más. Ahora bien, ya hemos completado y sabemos que estamos hablando de elementos químicos. Elementos químicos, en este caso el elemento carbono. ¿Por qué? Porque todos estos núcleos que tenían 6 protones pertenecen al elemento químico carbono. Pero ustedes conocen que todos los elementos químicos que se conocen hasta el momento aparecen en la tabla periódica. Tabla periódica que para ustedes es un elemento importante, es una tabla de datos donde pueden buscar información acerca de los elementos químicos. En su libro de texto, en las páginas 40 y 41, aparece la tabla periódica y pueden ver la leyenda, que al igual que en esta, aparece el símbolo, el nombre, el número atómico, la masa atómica relativa, que son aspectos importantes a tener en cuenta de cada uno de los elementos químicos. Pero además, ya ustedes estudiaron que los elementos químicos se ubican en la tabla periódica en grupos y periodos. Grupos que están designados con las letras A o B y se representan con números romanos del 1 al 8. Y los periodos, que son estos que tenemos por acá de forma horizontal, que van del 1 al 7. Claro, esta ubicación del elemento en la tabla periódica tiene mucho que ver con la distribución electrónica de los átomos de los elementos. Y bueno, ¿cómo conocer la ubicación de un elemento en la tabla periódica? A partir de analizar la distribución electrónica. Las distribuciones electrónicas, como les dije, nos brindan mucha información acerca de los átomos de los elementos. Veamos un ejemplo. Continuamos con la distribución electrónica del átomo de oxígeno.
que ya ustedes la han analizado y la hemos visto en el transcurso de la clase. Fíjense, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel de energía? 6 electrones. Por tanto, podemos decir que por tener 6 electrones en el último nivel de energía, este elemento se encuentra ubicado en el grupo 6A. Y fíjense que he puesto el 6 con número romano, que es la forma en que se representan los grupos en la tabla periódica con la que nosotros sistemáticamente trabajamos, pero acompañados con la letra A. En estos momentos, en octavo grado, nosotros vamos a trabajar con elementos que siempre se encuentran en los grupos designados con la letra A. Y resumiendo, la cantidad de electrones en el último nivel de energía coincide con el número del grupo. Esta es una nota importante, les doy unos segundos para que la tomen para continuar. Ya sabemos cómo extraer la información del grupo de una distribución electrónica, pero ¿en qué periodo se encontrará este mismo elemento químico? Observen nuevamente la distribución electrónica y pregunto, ¿cuántos niveles de energía hemos representado? ¿Cuántos niveles de energía tiene el átomo de oxígeno? Tiene 2 niveles de energía y les informo que el periodo coincide con la cantidad de niveles de energía que tiene este átomo. Es decir, que a partir de la distribución electrónica, conociendo la cantidad de electrones del último nivel, ya podemos saber la posición en el grupo. Y conociendo la cantidad de niveles de energía, la posición en el periodo. Y entonces trabajar con la tabla periódica, como ya les dije, que es una tabla de datos, para buscar de qué elemento se trata, su símbolo, su nombre u otra información que ustedes quieran extraer de él. Entonces, para completar esta parte, quiero proponerles como actividad independiente que ustedes estudien los epígrafes desde el 2.1 hasta el 2.4 de las páginas, desde la 32 hasta la 38. Ahí en esos epígrafes ustedes van a encontrar este contenido que hemos abordado. ¿Y qué es lo que más me interesa de este estudio independiente que ustedes hagan? Bueno, que revisen nuevamente los conceptos de los que hemos hablado en clase, que son importantes como número atómico, elemento químico y carga nuclear, que aparecen en los recuadros del libro de texto. Ahora, después de haber analizado todos estos aspectos y toda esta información que podemos extraer de la distribución electrónica de un átomo, yo les propongo a ustedes orientar un ejercicio que vamos a realizar de conjunto para que les sirva de base para después enfrentarse a las otras actividades que les voy a proponer. Por ejemplo, el ejercicio dice, dada la siguiente distribución electrónica de un átomo, y fíjense, los padres pueden ayudarlos a copiar el ejercicio, el enunciado del ejercicio, para que lo hagan de una manera más rápida, más dinámica, pero lo más importante es que hagan el diagrama. Muy fácil de hacer. En el primer nivel, pongan que tienen 2 electrones, pongan esta información y después lo pueden completar. 2 electrones, en el segundo nivel, 8 electrones y en un tercer nivel, 3 electrones. Fíjense que esta distribución electrónica de este átomo que les estamos proponiendo en la actividad ya tiene 3 niveles, ¿verdad? N igual 1, N igual 2 y N igual 3. El primer inciso dice, ¿cuántos protones tiene en su núcleo este átomo?
Bien, pasemos a los otros incisos. Y no se preocupen si no les da tiempo a copiarlos completos, porque cuando analicemos la respuesta van a aparecer en pantalla los mismos enunciados y ustedes pueden completar cualquier otra información que les falte. Inciso B, ¿cuántos niveles de energía tiene? A partir de esa distribución electrónica que les mostré. ¿Cuál es la carga nuclear de ese átomo que aparece representado? ¿Cuál es su número atómico? Y fíjense que les he puesto la Z mayúscula porque tenemos que conocer que esta es la forma en que se representa el número atómico de los elementos. Y por último, la ubicación en que se encuentra en la tabla periódica. Es decir, cuando hablamos de la ubicación, recuerden que siempre nos vamos a referir al grupo y al periodo en que se encuentra. Bien, entonces ahora les propongo analizar las respuestas de este ejercicio. Les decía que vamos a hacerlo de conjunto, yo los voy a ir guiando para que ustedes tengan después este ejercicio resuelto para que puedan enfrentarse a los otros ejercicios de actividad independiente. ¿Cuántos protones tienen en su núcleo este átomo? ¿Cómo respondemos esto? Recuerden que los átomos son eléctricamente neutros y lo que tenemos acá es la distribución electrónica. Por tanto, si en total tenemos 13 electrones distribuidos, ¿cuántos protones tiene en su núcleo este átomo? 13 protones, porque son eléctricamente neutros los átomos. ¿Cuántos niveles de energía tiene? N igual 1, N igual 2 y N igual 3, ¿verdad? Por tanto, tiene 3 niveles de energía. Pasemos entonces a analizar las otras respuestas. ¿Cuál es su carga nuclear? Recuerden que en la carga nuclear nos referíamos a la carga del núcleo y que está determinada por la cantidad de protones que tiene. Si tiene 13 protones, porque ya vimos que tiene 13 electrones distribuidos, entonces su carga nuclear es 13 más. Recuerden que tenemos que poner el valor de la carga, que es positivo, porque es la carga del núcleo. ¿Cuál será su número atómico? Por supuesto, su número atómico es Z igual 13, porque también coincide con la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo. Y nos queda entonces la ubicación del elemento en la tabla periódica. ¿A partir de qué? De esa distribución que tenemos en pantalla. ¿Cuántos electrones tienen el último nivel de energía? 3 electrones. Por tanto, ¿en qué grupo se encuentra? En el grupo 3. ¿Y cuántos niveles tiene? 3 niveles. Quiere decir que el elemento está ubicado en el periodo 3. Bien, como actividad independiente para cerrar esta parte que hemos visto, ustedes van a hacer los ejercicios 2.9 y 2.10 del libro de texto de la página 36 y los ejercicios del 2.11 al 2.13 de las páginas 38 y 39. En resumen, estos ejercicios están encaminados a que ustedes busquen información a partir de las distribuciones electrónicas, completen un cuadro y además trabajen con la tabla periódica. Para concluir esta parte, quiero comentarles, como habíamos visto al inicio, que la sustancia dioxígeno, como ya sabemos, está formado por moléculas y que estas moléculas a su vez son agrupaciones, en este caso, de 2 átomos, porque son moléculas diatómicas. Y pregunto, ¿qué enlace químico mantiene unidos los átomos en las moléculas de dioxígeno? Ya lo estudiamos, que el enlace químico que los mantiene unidos es el enlace covalente. Y quiero que observen el modelo de una molécula de dioxígeno.
Esta molécula de dioxígeno, sus átomos se mantienen unidos mediante el enlace covalente. Y fíjense qué característica fundamental tiene el enlace covalente. Es el enlace que se forma por compartimiento de electrones entre dos átomos. Y no es necesario que lo copien, aparece en el epígrafe 2.6. Pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que este enlace químico es el que mantiene unidos a los átomos en la molécula de dioxígeno. Entonces, a partir del conocimiento de la estructura de la molécula de dioxígeno, es decir, que está formada por moléculas y que en sus moléculas los átomos se mantienen unidos mediante enlaces covalentes, yo quiero proponerle esta actividad de trabajo independiente. Las sustancias moleculares tienen temperaturas de fusión y de ebullición relativamente bajas. Argumenta. Fíjense que una de las propiedades físicas del dioxígeno son sus bajas temperaturas de fusión y de ebullición. Ahora, yo aquí quiero dejarles algunos aspectos que tomen nota rapidito para que ustedes a la hora de argumentar lo tengan en cuenta. Estos aspectos no son más que parte de la estructura de esta sustancia. Primero, ¿qué tipo de partículas lo forman? ¿Qué interacciones existen entre esas partículas? ¿Cómo es la fortaleza de esas interacciones? Y por último, ¿qué cantidad de energía hay que suministrar? Porque recuerden que las temperaturas de fusión y de ebullición no son más que temperaturas a las que se producen cambios de estado. Y con esta actividad de trabajo independiente ya me despido de ustedes. Los exhorto a que se mantengan en sus casas, que trabajen de forma independiente y que aprovechen el tiempo para analizar todo lo que hemos visto en el encuentro de hoy. Los espero entonces la próxima semana.